Ya estamos en casi mediodía en Chile. A nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y del Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, CEDID, les damos nuevamente una cordial bienvenida el día de hoy y agradecemos su participación en esta actividad que está marcada por una conferencia magistral. En pocos momentos le iniciaremos y vamos a indicar nuevamente que estamos transmitiendo por las plataformas Zoom, YouTube de la cuenta del CEDIT y en Facebook en la cuenta Derecho.Universidad Austral de Chile. Los asistentes a esta sesión por Zoom deberán seleccionar en el canal de audio la modalidad español para poder escuchar la traducción simultánea. En tanto, las personas que están viendo esta transmisión a través de las plataformas YouTube y Facebook Live van a poder acceder al video con subtítulos en español en las próximas horas cuando ya este video pueda ser descargado. Sin más, entonces, dejo con ustedes al codirector del CEDI, de este centro, de este círculo de estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, don Esteban Oyarzún Gómez. Muchas gracias, Alejandra. Voy a presentar al profesor Ducinas, a quien agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación y por estar presente en el día de hoy. Costas Ducinas es profesor de Derecho y director fundador del Birkbeck Institute for the Humanities de la Universidad de Londres. Educado en Atenas, Londres y Estrasburgo, el doctor Ducinas es editor en jefe de Law and Critique y de la editorial Birkbeck Law Press. Fue elegido miembro del Parlamento Helénico en 2015 y fue presidente del Comité Parlamentario Permanente de Defensa Nacional y Relaciones Exteriores entre 2015 y 2019. Es el presidente del Instituto Nikos Poulantzas. Costas ha escrito extensamente sobre filosofía jurídica y política, derechos humanos, estética, literatura, arte y teoría crítica. Entre sus numerosos libros se incluyen Jurisprudencia Postmoderna, Justicia Abortada, Derecho y Psicoanálisis, El fin de los derechos humanos e imperio, entre muchos otros. Sus libros han sido traducidos a más de 12 idiomas. Escribe para varios periódicos y sitios web, incluidos The Guardian y Open Democracy. Doctor Ducinas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y tiene su tiempo. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a todos en la universidad por esta maravillosa oportunidad de hablar con ustedes. Yo aparezco a ustedes como un fantasma, alguien que aparece en una pantalla, una figura de sombra. Yo creo que es simbólico de estos tiempos de fantasma, de enfermedades, de no tener derechos, pero también la fantasma de resistencia que está enterrado en todas las constituciones. Y es extraño que el distanciamiento social que tenemos que seguir es una solidaridad en cuanto a la responsabilidad social que nos trae juntos en esta maravillosa conferencia. Ustedes en Chile y en otros lugares, yo en esta isla griega que está cerca de Atenas, en el cual estoy enseñando mis clases en la Universidad de Londres. Pero hay mucho más que nos trae juntos, la nueva edad de resistencia en cuanto a la injusticia social y depresión. Ustedes, los chilenos, y nosotros, los griegos, resistimos juntos en los 1970 contra la dictadura, pero también hay otras similitudes. La próxima semana van a votar en un referéndum acerca del cambio de su constitución. Como político, como miembro electivo del Parlamento, por la primera vez en el gobierno izquierda de Europa, yo estaba involucrado en cambiar solito en cuanto a la constitución de dictadura. Entonces, yo estaría muy feliz de compartir con ustedes de la experiencia de cambiar la constitución a una neoliberal para poder crear algo para el siglo XXI. Vamos a estar mirando a Chile el 18 de octubre y la próxima semana, y todo el mundo va a estar mirando
lo que está sucediendo en su maravilloso país. No va a ser de otra forma, porque la humanidad nació en el acto de la desobediencia, también desafiando el mandamiento de Dios y dejar el huerto de Edán para tener libertad. Prometeo también roba de los dioses olímpicos y le da a los humanos para comenzar la civilización. El fruto del nacimiento de moralidad es una hermandad de sangre, matan a sus padres y crea la ética de la culpa que él se elevó de este asesinato edípico. Pero en la literatura, si usted mira, Paul en su carta a los romanos, ¿es la ley un pecado? Yo no he conocido el pecado si no hubiese sido por la ley, porque yo no conocía la lujuria si no hubiese sido que la ley dijo, no debes codiciar. Dios y legisladores míticos nos da leyes y prohibiciones, y esto nos da deseos y la violación de estos deseos. El hombre nació en acto de la desobediencia, de desafiar y resistencia. Luego, en la modernidad y la resistencia, la revolución tiene más libertades. La emancipación de los esclavos, el sufragio universal, restricción de la explotación de los trabajadores, derechos básicos para las mujeres pueden tener resistencia de la historia en los últimos 2 siglos y aún así viviremos en algún tipo de pesadilla o veciano. Este es un buen tiempo para poder hablar de la resistencia, en especial con amigos que tengo en Chile. En mi libro, Filosofía de Resistencia y Crisis, que publiqué hace 2 o 3 años atrás, yo dije que en el año 2010 la historia comenzó de nuevo. El final del ideal histórico tuvo su final. Todo el mundo y la nueva edad de resistencia salió de las ocupaciones europeas y americanas y las protestas del 5 de mayo y también en Santiago, de Atenas al Río de Janeiro, Jocón, en la vida negra sí importa. La gran protesta se está a la vuelta a la esquina. No sabemos dónde ni cuándo va a suceder, pero sabemos que sí sucederá. Pero es el derecho de la revolución y la resistencia. La primera parte de mi presentación tiene que ver con la filosofía de lo que es la revolución y el derecho de la revolución. El segundo son la respuesta de la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? La tercera va a ser un examen muy breve de lo que es la desobediencia civil. Y finalmente vamos a tomar parte de este análisis para poder desarrollar una teoría alternativa de los derechos humanos. Vamos a comenzar con una clarificación de algunos de los términos que voy a usar. Ocasionalmente estoy usando los términos de resistencia y revolución como si fuera lo mismo. Por supuesto, son muy diferentes. Revolución, que es un cambio radical social, comienza con una desobediencia actual, seguido por una resistencia masiva y rebelión. Protesta, resistencia individual, colectiva, sigue un continuo nivel. Sin embargo, la presión física y emocional, ellos sienten cuando tienen que resistir, aunque la forma de la acción, el resultado de resistencia puede ser diferente. Sin embargo, para la ley, los derechos pertenecen a los individuos, son derechos individuales. Tienen la resistencia a resistencia. Es mucho más importante que el final de la resistencia puede ser una revolución o a veces presionar. Vamos a empezar. En la revolución, es una vergüenza social. Ha sido discutido con los alemanes idealistas por Van Fichten y Hegel, y en todos ellos dan la bienvenida de la Revolución Francesa. Ellos creen que la Revolución Francesa dio libertad a la historia y llevó a la humanidad a un nivel más alto, pero al mismo tiempo
en la teoría, en el temor de la ley, les hizo rechazar el derecho de rebelar. Pero él estaba entusiasta de la Revolución Francesa, que muchos le llaman el viejo jacobino. Sin embargo, en sus argumentos tardíos, dijo que la celebración de la revolución por la opinión pública fue evidencia del progreso moderno de la humanidad. Sin embargo, en la luz de la revolución, lo despidió. Sería una contradicción obvia si la Constitución incluye una ley invitando a la gente que derroca la Constitución, en el cual todas las leyes dependen. Una ley respectiva debe ser extendida aún en las constituciones que son afectadas por la injusticia para cualquier constitución legal, aunque en pequeñas medidas es mucho mejor que nada. Hannah Arendt sarcásticamente comentó en Aachen que Kant, la imperativa categórico en cuanto a las constituciones deben ser obedecidas, el imperativo categoría se debe actuar como que sus acciones principales sean lo mismo que la del legislador o la ley de la tierra. Por supuesto, esto fue la defensa mayor de todos los criminales. De Adolf Eichmann en Jerusalén o los defendientes en la corte de los juicios criminales. Es el máximo perfecto para el hombre pequeño que obedece la ley sin ninguna duda moral ni político. Pero podemos estar de acuerdo que una revolución legal para Kant es imposible y prohibido. La ley no puede aceptar su propia derrota y por eso debe prohibir y prevenir una revolución. Hegel también rechazó el derecho de una revolución. Para él es una voluntad individual que se reconoce y se justifica por la ley y será obligado por la ley. Por ende, un derecho legal debe ser asertivo sin el riesgo. La desobediencia y la rebelión es riesgoso. Por ende, no puede ser un derecho legal. Pero Hegel también celebró la revolución, la inglesa, la americana, la holandesa, aún la revolución haitiana, en el cual basó sus másters en cuanto el conocimiento de defender a los esclavos. La necesidad de la evolución emerge de la realidad. Cuando se establecer un orden social ya está pasado de moda, se debe poner al lado por la necesidad histórica y una acción política. Por ejemplo, puede ser la Revolución Francesa que impulse o el conocimiento contra el feudalismo y también el Estado monárquica que tiene que ver con el sistema de política. La revolución simplemente completó esta tarea en remover al rey. Una necesidad histórica lleva a una revolución. La revolución llega a ser legítimo post factum, después del evento, si es que tiene éxito. Por tanto, la historia justifica lo que la ley prohíbe. La legitimidad de esto tiene que ver con las condiciones históricas y necesidades, no por las leyes constitucionales legales. Entonces, la posición filosófica es claro, la resistencia y la revolución son ilegales, son criminales. Pero una vez que la revolución ya ha derrocado el orden antiguo, entonces la nueva ley merece la misma obediencia, la misma protección como la nueva orden que derrocó en su lugar. El éxito, por lo tanto, es una cuestión de hecho. Cambian la posición legal en una forma retrospectiva, ya que sea un héroe o un criminal, depende de dos relaciones. Primero, un
una temporalización o un tiempo entre presente y futuro. Y segundo, una normativa entre la ley y el hecho. El positivo completo legal, los que estudian legal saben lo que es positivismo, y son legislados antes de los hechos que luego llegan a existir. El fac- son, son sólidos ontológicamente y se puede asertivos a través de las reglas de evidencia, pero la prioridad de la ley y la objetividad de los hechos al menudo son desafiados aún en la ley. Toma en la doctrina legal de los actos nulos. Un contrato anulable no se puede obligar. Un contrato para matar a alguien o para vender cocaína o el matrimonio de un bigamista son todos nulos. Cuando se declara esta nulidad, es como que el contrato nunca sucedió. Sus efectos están eliminados, pero la realidad puede ser que cambió. El asesinato ya sucedió. La cocaína puede ser que ya lo vendió. Podemos decir que el contrato es un acto de discurso performativa entre partes que cambia el mundo a través de la conversación. A veces la aceptación se junta y el mundo se cambia. Luego, en la declaración de la nulidad de esto, va y anula lo que legalmente sucedió. Esta revolución exitosa es la mención de la misma operación. Elimina el registro legal, cambiando la criminalidad y lo hace legal. El crimen ahora es un derecho y el criminal ahora es un héroe. Pero desde el inicio, desde los principios, desde el punto donde fue un crimen, cuando un contrato es anulada, la ley se compromete lo que pasó en realidad. En la revolución, la realidad compromete lo que dice la ley. La revolución no aborda los efectos de la ley, que tiene que ver con los criminales, sino que tiene que ver con la ley misma. Podemos llamarlo la realidad de cómo este cambio cambia la ley. Y cambia la ley radicalmente porque olvida lo anterior en forma retrospectiva y también las condiciones de la ley. Al momento de la revolución hay dos alternativas: éxito o falla. La falla confirma lo que existe y eso sobrevive. En cambio, el éxito, por el otro lado, es el punto de la revelación, es el potencial puro, es la virtud. Compromete lo que existe y crea una nueva orden una vez que ha tenido éxito. Y ese éxito va desde el principio. Si tenemos éxito en la revolución, el potencial y la virtud es una acción. El nuevo régimen va a ser autorizado en la forma normativa, sería legal desde el inicio. Así que los disidentes o los resistentes tienen dos. Si actúa ahora como si la nueva ley que quiere empezar para inaugurar ya es aplicable. Si ejercicia el derecho de resistir como si la rebelión ya fue exitoso y ha cambiado lo que aparece ser un crimen y sedición en, en el derecho y deber en un nuevo mundo. El hecho y la ley, revolución y la derecha están muy interlazados. El tiempo de línea está al revés. Cada rebelión era y será el ejercicio del derecho de la revolución. El derecho y la revolución no son opuestos, sino coevales. Podemos llamarlo el derecho del evento. El derecho puede ser moderno o legal como ideal o ideal. Es ambiguo.
porque cambia de uno al otro y desestabiliza la temporalidad o el ciclo de tiempo y la legalidad, cambiando lo que era crimen al derecho. Así que el derecho al evento declara lo que es declarado imposible por la ley, sigue cambiando en forma natural. Pero hay más. El rechazo filosófico de revelar no cuenta la historia completa. Hegel, de todas las personas, explora en muchos lugares entre los derechos legales, la resistencia y la conciencia de lo que nosotros llamamos subjetividad. La propiedad tiene un rol principal en esta de la subjetividad. El sistema legal protege el derecho de propiedad y apoya los contratos. Pero ese derecho de contrato ofrece algo más de lo que yo quiero tener de alguien más en el contrato. La persona legal, como el propietario y el que tiene contrato, es reconocido por lo que es común en cada uno de nosotros, en nuestra humanidad universal, a pesar de nuestras diferencias. El universalismo abstracto de la ley nos pone en personas iguales. Pero a pesar de esto, Hegel rechazó el derecho de propiedad. Eso se puede violar para poder prevenir la pérdida total de los derechos. Un hombre muy pobre o un hombre que está hambriento tiene derecho de robar. Y por analogía, los pobres tienen derecho de tener un material aceptable y puede actuar en eso. El hurto es ilegal en estos casos, pero no mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Según Hegel, porque los pobres, como todos los demás, tienen un derecho de propiedad formal, pero los recursos materiales, el hecho que no tienen casa, no tienen dinero, están muertos de hambre, no les permite de disfrutar ese derecho a propiedad. Y eso divide entre el derecho formal a ciertas cosas y la habilidad de ser dueño de algo. Y socava su dignidad. Y esto divide entre los derechos abstractos de la persona legal que tiene todos estos reconocimientos y la degradación concreto de la vida de los dependientes. Por ende, los pobres tienen derecho de robar y violar las propiedades de otros para poder sobrevivir. Y hay más. Es precisamente en el crimen del hurto que la ley de los pobres que les ayude a mover la ley de su estado abstracto y actual, que solamente protege la propiedad y los contratos, a un estado más concreto de unos derechos políticos. La revolución del crimen tiene que ver con la historia y la ley. Y ese es Hegel, eso no es Marx. Este es el profesor antiguo de Marx, que básicamente hace que la revolución y un tipo de crimen, por ejemplo, el hurto por la propiedad, una forma en que se puede mover la historia. Rápidamente vamos a ir a la luz legal de la revolución. La modernidad y los derechos individuales, legales y derechos humanos emergen a través de la revolución. La revolución del siglo XVIII legitimiza la manifestación de modernidad y la declaración francesa y también americana de la independencia. El hombre nació y permanece libres y tienen derechos a la igualdad, que fue la declaración del derecho universal. Y estos derechos son libertad, propiedad, seguridad y también resistencia a la opresión. El derecho está ahí en la Declaración Francesa, pero no en la Declaración Universal. En los Estados Unidos también la revolución dio nacimiento a los estados, llevó a un respeto muy saludable a la resistencia de la revolución. En la causa de unos eventos, el preámbulo a la Declaración de Independencia.
llega a ser necesario que una persona disuelve los políticos que los ha conectado con otro, con los ingleses, por ejemplo. Es el derecho, es su deber de derrocar a esto. En este respeto por los derechos de la revolución, es obvio en la segunda enmienda de la declaración, el derecho de portar armas y crear milicias, que mira atrás a la Revolución Americana y hoy en día es la causa de la segunda enmienda de los estados, de las ciudades americanos, pero empezó de una perspectiva totalmente distinta. Así que ambos, los franceses y los americanos, respetaban y pusieron en su constitución el derecho de la revolución, el derecho de la resistencia. Pero los revolucionarios victoriosos son los enemigos más grandes al derecho de la revolución, porque ellos saben que su ejercicio puede ser altamente efectivo. El, el versión del 1795 eliminó el derecho de resistencia de los cuatro derechos básicos en América. En el caso de la Constitución, marcó el final del periodo de revolución y un comentario puso el derecho de revolución aparece muy ingenuo y narrativa. Y de luego la revolución comenzó en el público. Está envuelto y se puso y se guardó dentro del ático. Lo mismo pasa que se puede detectar en la Declaración de los Derechos Humanos. Derechos naturales, el derecho del hombre. En Francia comenzó un estudio en ciencia de la voluntad de revolución. Los derechos humanos han llegado a ser un mecanismo de defensa contra la revolución. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, yo creo que también en Europa y también en América, no da el derecho a la resistencia. El preámbulo de la Declaración Universal dice que los derechos son esenciales y el hombre no tiene que, como último recurso, a tener que rebelar contra la tiranía. Para el historia de Salmon Moore, y yo documenté su libro, los derechos humanos fueron creados después de la guerra para poder prevenir cambios radicales. Y fue como un sustituto de las tradiciones de la justicia social y estos tipos de tradiciones. Y luego las cartas y grandes filósofos y los líderes y los grandes filósofos de la revolución, Gandhi, Fallot, Engluma, Necesser, no usaron el idioma de derechos humanos en sus luchas y despidieron los derechos humanos que ellos pensaron que era parte de la emisión civil de que ellos, los blancos, siempre llevaban dentro de las colonias. Ahora, no es necesario que sea radical para poder reconocer que la ley formaliza en la voluntad dominante del Estado. La ley y la orden tienen que ver con la protección de la orden social y protección pública. Sin embargo, el intento de una resistencia legal en la historia y el intento que el derecho a la resistencia de excluirlo de la ley estaba seguro que iba a fallar. La ley internacional le está a, a una revolución victoria. En la ley doméstica, la desobediencia civil hacia el aire para el derecho a resistencia y la base donde podemos tolerar, si toleramos la ley o no. Voy a decir un poquito sobre la desobediencia civil, primeramente en la filosofía y luego en la ley. El ataque filosófico, el derecho de resistencia y el positivismo legal llevó a la exclusión del texto de la ley en las constituciones. El desobediencia civil y el temor público tiene que ver parte de la discusión y gran controversia en 1960.
cuando había muchas protestas en Europa, en los Estados Unidos y, por supuesto, en Latinoamérica. Las protestas no violentas y marchas y demostraciones fueron considerados en ese tiempo una extensión del derecho de expresión, el derecho de hablar. En cambio, el otro tiene que ver con quebrantamiento de ley, pero es diferente a la resistencia y esos cambios. El derecho de resistencia en la revolución asume que nosotros tenemos la idea que va mucho más allá de la ley existente, que nos lleva a confrontar y nos del poder que existe con el énfasis de civilización. Existe la justificación para obligar para una desobediencia civil en la Constitución y en la ley. El revolucionario parece otro tipo de legalidad. El protestante civil pide la legalidad que puede observarse. Vamos a mirar rápidamente la teoría de desobediencia civil que se desarrolló mayormente en los Estados Unidos. Filósofos liberales creen que el deber principal del Estado es proteger los derechos individuales y obviamente la propiedad. La desobediencia, por lo tanto, se justifica solamente si la política y las leyes del Estado violan los principios de libertades iguales para ambos roles o derechos legales. John Rawls, que es un filósofo político muy importante americano, tiene un set de condiciones que la desobediencia tiene que cumplir para poder ser excusado por la ley. Quebrar la ley involucra desobediencia, tiene que ser motivado por el respeto de la ley. Tiene que ser como el último recurso y no debe ser violento y debe apelar al sentido de justicia que se puede ser en el sistema legal y constitución. Así que la desobediencia a la letra de la ley es una forma de obedecer su espíritu si es que el gobierno comienza a violar los principios de la ley, particularmente la ley de propiedades y libertades. Ahora, todos los incidentes no han aceptado estas precondiciones. Estudiantes rebeldes de 1968, las campañas contra desarmamiento nuclear, las protestas masivas contra los estados comunismos y también lo que tiene que ver con los ataques contra los estados y también el orden fundamental social muchas veces han incluido dentro de la Constitución y la ley. Este tipo de actividad, esta era de resistencia que estamos viviendo, ha llevado a la creación de nueva teoría de desobediencia democrática que tiene que ver con la declinación de nuestro sistema político y eso va degradando nuestro sistema político. Algo que es moralmente inaceptable, fue autorizado por la política del pueblo, no llega a ser automáticamente legal según la teoría de una desobediencia democrática porque el Parlamento no lo ha promulgado todavía. Sin embargo, el Parlamento está tratando de cambiar esto, de apelar a la ley para poder reemplazarlo. La gente en la calle continúa esta lucha con las protestas, con asambleas y de alguna forma tratar de presionar a los políticos para que cambien su ley. Así que una desobediencia democrática es extremadamente importante, pienso yo, porque como otras democracias han hecho esto. Hemos entrado en lo que se llama aquí en Europa la era postpolítica, una era donde teócratas han tomado los políticos que están a los lados o piden a los teócratas para una solución y la gente ha sido marginalizado y y no han sido cuidados para nada. Aparte, diferente a lo que es la desobediencia
civil y sigue con la teoría democrática y tiene que ver con la voluntad democrática de la gente, que es nuestros derechos básicos. Cuando una gran cantidad de civiles se dan cuenta que el proceso democrático no está funcionando y los políticos están seriamente afectando su vida, ahora tienen legitimidad democrática. La democracia sobrevive en ese sentido porque tiene insurrección íntegro en su momento, que en ese momento puede validar esta filosofía francesa. La democracia tiene su forma estándar de operar, sus partidos, su parlamento, sus votaciones, pero también tiene en sí mismo, en su base, un elemento de insurrección que salva la democracia formal de una declinación o de una degradación o decadencia. Si vamos a la ley, la reacción a la resistencia va en un espectro desde una aceptación muy limitación a un rechazo total. Y por un lado, la desobediencia llega a ser una defensa contra una convicción o mayormente es una mitigación de sentencia para poder reducir la sentencia de desobediente o disidente que ha sido muchas veces como una ofensa criminal. Y eso no pone ninguna atención a los motivos de los protestantes. Sin embargo, la respuesta más común, que ustedes bien saben en Chile y sabemos muy bien aquí en Europa también, la respuesta legal más común es ver la desobediencia como una amenaza a la orden social. Los disidentes son demonizados por los cortes, por los medios de comunicación y reciben unas sentencias muy fuertes. La desobediencia del caso de ley, como dicen los cortes, es mayormente en caso de ley ideológico. Alguien, por ejemplo, que tira una piedra o alguien de alguna forma está bloqueando la entrada o un acceso a un edificio. Ellos congelan este evento, se enfoca en el individuo que está involucrado y no ven para nada el carácter masivo o el propósito o por qué las personas lo están haciendo. Ellos no toman en cuenta para nada el motivo de los protestantes. Las luchas ideológicos y políticos llegan a ser a una lucha más legal y pierde su carácter masivo. La resistencia es más que nada un hecho de un evento, no es una obligación moral y no es necesariamente sufre de un rechazo legal. No es el ideal de justicia que lleva a la resistencia, sino de la injusticia, la acción corporal para hablar de la desesperanza, del hambre. La justicia sobrevive o desaparece con un resultado directo de la existencia, de extensión del acto de resistencia. La resistencia es un acto, tiene que ver con la rechazo. El momento, cualquier relación se toma forma y encuentra la resistencia que inadvertidamente se tuerce y divide esa relación. En este sentido, cualquiera que sea el impedimento legal o castigo, la resistencia emerge cada vez que las personas dicen, ya basta, es suficiente, ya no lo podemos tolerar más. Y yo creo que en este punto, en los últimos 10 o 15 años, la gente en todo el mundo han estado diciendo, ya, suficiente, no podemos tolerarlo más, sin estar necesariamente de acuerdo con cualquier ideología o con algún resultado en particular. Déjame terminar entonces con un par de palabras acerca de los derechos humanos. La contradicción aparente y tipo de lo que los lega en la historia y la ley tiene que ver con la existencia de dos diferentes fuentes de derechos legales y voluntad individual.
El idealismo alemán resuelve la tensión en hacer una diferencia entre el derecho y la revolución. El derecho pertenece a la ley y la revolución pertenece a la trayectoria histórico. Pero el derecho de la revolución es un derecho correcto. Históricamente, el primer reclamo a un reclamo legal tiene que ver con un propietario en la Edad Media, en especial el clamo del creditor contra el deudor. Este modelo de derechos entre dos partes, el dueño, el propietario y el creditor y el deudor, migran en la Edad Media a leyes privados y públicos y luego entre la relación entre los ciudadanos y el Estado, derechos naturales y luego derechos civiles y humanos. El retorno eterno de resistencia, a pesar del intento de esto, indica que el derecho tiene dos fuentes. Un derecho legal es el legal, ha sido reconocido público del derecho individual, así que el derecho legal es una voluntad legalmente reconocido que se encuentra, que está en calma, que está en paz con el mundo. Pero hay otra parte de este derecho, la voluntad de voluntades que no existe, una voluntad que encuentra su efecto, su lugar en el mundo, no totalmente determinado por lo que dice la ley. Este segundo derecho está como un contrafactor contra el destino, contra el destino. Es el derecho de las personas que salgan a las calles y dicen, nosotros queremos esto otro, o rechazamos esto o el otro. Es el derecho en el perspectivo donde el mundo está abierto todavía, no puede ser completamente determinado por el poder político, social o militar. Ellos pueden hacer grandes daños a las personas si resisten. Estos dos conceptos del derecho universal que se confrontan el uno con el otro. Por un lado, una aceptación del orden social que ha sido ha sido abordado por la ley. Es un derecho constitucional, un derecho humano. Vivimos según las leyes. El segundo, sin embargo, del derecho universal está con la voluntad que fue creado por una división del mundo, por una división que separa de los gobernantes contra los que están siendo gobernados. Este tiene que ver con la distancia entre un derecho formal de igualdad en un lado y lo obsceno de igualdad que está dentro del sistema legal que tolera y reproduce los derechos legales. Y el segundo tipo de derechos madura cuando hay un llanto colectivo del pueblo, con tal que los disidentes pidan esta y otra reforma o esta otra concesión, el Estado no lo puede acomodar, a veces con dificultades. Sin embargo, cuando la voluntad del pueblo ya no acepta estas relaciones sociales legales en su codificación legales, la desobediencia llega a ser una emancipación colectiva de voluntad. El derecho de resistencia no está, quizá no está dentro de las constituciones y cartas, pero la violencia del Estado que está dentro del texto constitucional, y yo hablé del fantasma del texto constitucional, está la violencia de cada Estado o ha sido enterrado dentro del texto constitucional. Esa violencia y el derecho de resistencia también es una fantasma dentro de la Constitución. Determina el retorno como la represión, pero como un mando de modelo que apoya todos los otros derechos. Sin el derecho de resistencia en la ley llega a ser esclórico, osificado, y esta es la razón porque todos rechazó todo intento de detener y prohibir la resistencia está ligado a fallar. Podemos concluir entonces que los derechos tienen que ver con reconocimiento y distribución.
tiene que ver con el materia y algún tipo de distribución de material y algún tipo de recognición de nuestra identidad. Identidad y reconocimiento y distribución para los individuos y para las comunidades, excepto que además hay un derecho innegable a la resistencia y a la protesta. Quizá no está en la Constitución, pero precisamente es lo que hace que las constituciones sobreviven. Muchas gracias y les deseo, yo sé que más tarde tenemos el debate en octubre y les deseo todos tengan un éxito en sus luchas y si el referéndum la próxima semana es exitoso y se va a escribir una nueva constitución, ciertamente nuestra experiencia para reescribir la constitución, yo puedo ser muy útil en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ducinas. Dejo a continuación con ustedes a Camila Herrera para dar paso a la ronda de preguntas. Okay, I'm going to read the questions that arrived to our chat. Voy a leer las preguntas. The first question says, La primera can pregunta. you hear me? Yes, Me yes, of course. pueden Thank you. escuchar. Yes, yes. Oh, okay. Very well. Okay. The first question is from La anonymous. primera pregunta es de una persona What do you think anónima that y in Chile pregunta, some ¿qué right-wing crees que en sectors Chile insist que that algunos some left sectors sectores must de la condemn the derecha, common que ground algunos with de the los same izquierdas force tienen que cometer that ciertos crímenes con la human misma right fuerza violation? que la misma violación de Can you derechos repeat it, humanos? please? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Yeah, thank you. The first question says, what do you think that in Chile some ¿Cree right-wing usted que algunos sectors insist sectores that de la some left derecha sectors insisten que must algunos de los condemn de some la common crime with the izquierda same force tienen que cometer that los the mismos human crímenes con la right misma fuerza violation? como las violaciones de derechos humanos? Okay, that the left must condemn the Que la crimes. izquierda Yeah, debe sorry. condenar With the same intense force. con la misma Listen, crimes fuerza. are crimes. There's no doubt about Crímenes it. son crímenes, no hay duda de eso. Así que el crimen es una cuestión de la ley. Looking at history, Mirando la historia, of course, only y por yesterday here in supuesto Greece, ayer solamente en neo-Nazi, Grecia, supposed political un party that partido received 70% supuestamente neonazi que recibió was 70% en las elecciones, organization. se vio que era una Gangsters, organización criminal, a un group of gangsters. gángsters, This was a political una party. mafia. Esto fue un partido político, fueron neonazis, Directly to Hitler, se fueron referidos Mussolini, directamente a Hitler y a los nazis, etc. Si certainly nosotros in the European miramos tradition, en la it's not the tradición left de la that Europa commits del occidental, no it's es the la right-wing izquierda que sectors that comete los However, crímenes, sino la to the derecha. extent that Sin we embargo, live in a al democratic state, en nuestro there Estado is democracia, en el element excepto de que existe un elemento de democracia en la forma que opera un Estado, por supuesto, un crimen es un crimen, whether it comes from ya so-called se leftists viene de lo que se llama la of izquierda Eastern o Europe la mayor or parte aquí en right-wing Europa son de la derecha, has to be condemned. tiene But que it's ser condenada. wrong, Pero totally wrong, creo que es to say totalmente the errada left and the right de are decir two extremes. izquierdo y derecho de No ser extrema. comparison No between hay the two. comparación The entre right ambos. wants La a derecha pure quiere nation. They una want to nación exclude pura. Quieren anyone who does excluir not fit todos into que their no idea calzan of dentro de Chile, a su nation idea that de lo should que be sería la a nación Greek chilena nation or a German o una nation. nación grande o una The nación left, alemán. even En la when izquierda, it is totally aun wrong cuando es in the tools it totalmente uses, equivocado las has an idea herramientas of que usa, universal humanity. tiene una idea de They una may humanidad do some wrong universal. things, Puede ser but que hace they muchas cosas never erradas, left believe
pero nunca la izquierda cree como ideología, como teoría. No estoy hablando de unos tipos locos, pero ellos nunca creen que tienes que eliminar a las personas solamente porque ellos no son blancos, no son cristianos o no son de la misma raza como nosotros. Estoy de acuerdo que los crímenes y los terroristas tienen que ser condenados, pero no debemos hacer y comparar como iguales a la izquierda con la derecha. Okay, thank you very much for your answer. Gracias por sus respuestas. Hay otra From an pregunta anonymous person as well. de otra persona anónima y What do you dice, think about President Piñera ¿qué after piensas extending acerca de la powers presidente man Piñera who cuando killed and pulled le off dio a derecho a los 7-year-old policías de 16-year-old tirar a boy un from joven de some 16 años por un puente por las demostraciones aquí en Chile? Obvio, no hay mucho que se puede decir eso. Todo el mundo estaba asombrado por este evento y yo creo que este evento por sí, de volver a lo que yo estaba tratando de decir, yo creo que es suficiente para que las personas salgan a protestar y resistir y, y pedir un cambio rápido de gobierno. Pero yo creo que cuando una nación grande como es Chile, que ha sufrido tanto bajo Pinochet, y que algo así sucede, creo que todo el resto del mundo que está siguiendo muy de cerca lo que está pasando en los sufrimientos chilenos en los 70 y lo que está sucediendo más recientemente, creo que todo el mundo ha sido asombrado. Creo que el presidente, un político, un líder que apoya este tipo de acto, lamentablemente entra en el tipo de personas Bolsonaro y Trump y nuestro Boris Johnson. Yo creo que es totalmente inaceptable y la defensa de derechos humanos llega a ser totalmente importante. Okay. Thank you so much for your Muchas answer. gracias por su I think we have respuesta. another question left. Creo que tenemos otra That pregunta says, que dice, do you think that the changes in profesor, the ¿usted que parliament los cambios en el Parlamento y las leyes son suficientes para ver la have existencia defended the actual de state of the sectores country? extremas que defienden la posición actual? Esto fue una gran pregunta aquí en Europa acerca de partidos políticos, en nuestro caso en Grecia, y lo que se llama el Amanecer Dorado. Es una organización donde se llamó a ser una organización criminal o una pandilla, cuando estos partidos deberían ser prohibidos o no. Mi vista general es que cualquier partido político se ve como se está llevando actividades que son criminales, entonces deben ser prohibidos. Sin embargo, las ideologías deberían ser permitidos. Me parece que fascismo, marxismo o cualquier forma extrema de estalinismo es mejor ser parte del discurso público para poder responder a ella, para poder tratar de ganar las mentes. Sin embargo, si hay un pasaje para tener palabras violentas o ideas violentas o para empezar actos violentos, entonces no tienen parte de la democracia. La democracia tiene que defender su propia existencia contra esas personas que están en contra de las tradiciones democráticas de las personas. Okay, thank you. Muchas gracias. We have two more questions. Tenemos dos preguntas más que acaban de llegar. One is from Esteban. Uno es de Esteban y What do dice, you think ¿qué piensas about Donald Trump acerca de about Donald exalting Trump, sus palabras de Donald Trump de white power? enaltecer el poder blanco? La respuesta es las vidas negras importan. Las vidas negras importan no porque los negros o otros minoritarios como latinos demandan tener poder o fuerza para imponer su voluntad sobre otros, sino porque América, lamento decir, en la ley América que yo conozco muy bien, fue construido sobre la esclavitud
y los efectos de la esclavitud todavía son evidentes aún en sus comentarios políticos. Así que alguien que habla del poder blanca no está hablando de una posición de protestas ni de resistencia. El Estado americano fue un estado donde los blancos siempre fue la fuerza dominante. Los blancos y el sexo masculino fueron la fuerza dominante y porque el sistema legal americano ha creado un número de teorías y doctrinas y casos legales que ha tratado de lidiar con el problema, como nosotros sabemos en forma histórica y legal, y por lo que sabemos también lo que ha sucedido en los últimos 10 años, lo que permanece de la esclavitud y la discriminación de siglo todavía están ahí. No tiene que ver con el poder blanca, tiene que ver en realidad en dar dignidad y respeto a los negros, perdón, a los afroamericanos, a las mujeres, a los minoritarios, a los latinos, a todas las personas que trabajan y han construido América. Pero por supuesto, como nosotros sabemos con la epidemia, ya que son pobres y ya que no tienen la- los derechos, ellos se enferman más agudo, mueren más frecuente. La enfermedad ha mostrado la inigualdad y no solamente es un problema moral, inigualdad también mata. El poder blanca mata. Okay, thank you so much, Professor. Muchas We gracias, have profesor. another question Y that is, tenemos otra pregunta que why dice, is that despite the human rights movement a that is pesar del happening in movimiento de all derechos countries, humanos que ha do you existido think en that en great todo este violations of siglo, human rights tenemos grandes violaciones de even los in derechos democratic humanos, countries like Chile? aún en países democráticos como Chile? Primeramente, el movimiento de derechos humanos empezó en 1970. Yo mencioné anteriormente de Samuel Moen en la última utopía, que es la historia de derechos humanos. Yo creo que en gran detalle explica por qué los derechos humanos es un fenómeno muy reciente. No empezó con la Declaración Universal. Y luego me gustaría mencionar uno de mis propios libros, que es El final de los derechos. Está en español, fue traducido y ha estado en español en Colombia, que es El final de los derechos humanos, en el cual yo traté de explicar que los derechos humanos tienen dos aspectos. Una parte de ellas es precisamente para ayudar a las personas contra la opresión, dictadura, para ayudar a las personas a tener un derecho digno. Sin embargo, los derechos humanos, una vez que ha sido usado, en especial en los últimos 20 años, es una forma, por un lado, la igualdad permanece formal y no llega a ser cualidad real. Los derechos humanos sociales no son grandes. Sin embargo, en las guerras de Irak, Afganistán, en Libia, en Siria, en algunos de los actos de líderes como Bolsonaro en Brasil, podemos ver que los derechos humanos se pueden usar para promover los derechos de corporación, los derechos de propiedad y no los derechos de gente común. Así que los derechos humanos es un concepto ajeno, es un parte es ayudando a las personas y la otra parte se puede usar contra las personas. En ese extent, los derechos humanos está llena de paradojas. Están en nuestros negocios, en nuestros estudiantes como académicos, como los que hacen campañas, es para poder empujar los derechos humanos a una práctica de lo que es bueno, porque a la parte blanca de esto, porque hay un lado oscuro de la luna en esto. Y eso evita para que llegue a ser una fuerza emancipatoria de lo que nosotros quisiéramos que fueran. Thank you so much. And we have Muchas gracias. another question Tenemos from otra Spain, pregunta de that España from Ellen, and she asks, y ella how do you pregunta, explain that in the ¿cómo human puedes rights century, explicar great conventions and con las international grandes instruments convenciones y use human rights instrumentos vulnerations
internacionales, todavía podemos ver algunas violaciones antes que esos instrumentos aún existían. Can you repeat the first part, ¿Puedes please? repetir la primera parte de su pregunta? No entendí completamente. ¿Cómo puedes explicar en el siglo de derechos humanos con instrumentos internacionales solamente podemos ver las vulneraciones de los derechos humanos antes que existieran estos instrumentos? Esta es una continuación de la pregunta anterior. Y yo lo voy a contestar de una forma poco distinta. Tienes estos derechos humanos, estas declaraciones en 1948, tienes los cortes de derechos humanos y permisos, etcétera. Pero por supuesto hay una gran diferencia entre lo que es una comisión internacional o una constitución, dice, y lo que está sucediendo en la práctica real. Como yo dije en mi presentación, y por supuesto parte de mi crítica era que lleva a la resistencia. Derecho de propiedad es una forma de derecho. Tenemos el derecho a la propiedad. Sin embargo, si no tienes dinero, entonces no puedes ejercitar este derecho. Lo mismo, el derecho de trabajar existe en una gran cantidad de declaraciones universales, en convenciones, en tratados, los tratados internacionales de la organización laboral. Y cuando yo comienzo mis presentaciones en los derechos de la, yo le digo a mis estudiantes, yo leo todas estas declaraciones del derecho laboral y luego yo digo, dice, ¿cuántos de ustedes no tienen empleo? 25%. Eso fue un par de años atrás de jóvenes en Bretaña no tienen empleo. 60% en Grecia. ¿Cuál es la razón de eso? La razón de eso es que hay una gran discrepancia entre lo que dicen los tratados internacionales y lo que está sucediendo en terreno. No hay nada que la ley misma puede hacer para cambiar eso. Tiene que ver con los cambios políticos y sociales. Tiene que ver con una nueva sistema política legal. Las leyes están ahí, las constituciones están ahí, pero la ley y la constitución y los derechos humanos, los tratados y convenciones no pueden cambiar lo que está sucediendo en el mundo, sino hay un empuje político, movimiento político, campañas, protestas en terreno. La ley por sí solo no nos puede salvar. Muchas gracias, profesor. Paulina Pino está preguntando, profesor, hay grupos de extrema derecha que se organizan para ejercer violencia física sobre los protestantes y o gente de izquierda en general, amparándose en el concepto de desobediencia civil. ¿Cree usted que esto es efectivamente desobediencia civil? Para la desobediencia civil. Desafortunadamente, el ciberespacio ha llegado a ser un espacio donde la gente loca, los que niegan la existencia de la pandemia, habla han visto formas de poder diseminar sus puntos de vista. Son noticias falsas, pero se ha usado contra las personas que están protestando por sus derechos. El ciberespacio ha abierto una gran cantidad de preguntas que nosotros pensamos hasta cierto punto que ha resuelto, cierto, por ejemplo, el derecho de hablar, prohibir el discurso de odio, el tipo de normativa que podría cambiar y poder ser un intercambio viral o, por ejemplo, antigonista, pero no debería ser destruir, no debe ser usado para destruir las vidas de las personas. Yo creo que hay que tener una normativa del ciberespacio, pero los gobiernos alrededor del mundo y las instituciones parecen olvidar esto. Las normativas que han dejado a Facebook, a Google, a Twitter y estas organizaciones principales. Y creo que eso va a ser un tema principal en los próximos años, cuando llegue a ser bastante claro que el derecho extrema y bullying del ciber
con las noticias falsas de los negadores de la verdad han creado una combinación bastante tóxica que no permite que sobrevive una democracia. Thank you, Professor. Muchas gracias, profesor. This is the last question from Esta Eduardo es la Cárcamo. última He pregunta asks, de Eduardo what do Cárcamo. you think of civil ¿Qué pregunta disobedience in countries usted like de Belarus and Hong Kong? desobediencia Is there a risk civil of en Hong Kong? instrumentalization of ¿Hay these una movements to improve instrumentalización one's para values? estos movimientos, para estos valores? La desobediencia civil en Hong Kong y Belarus. Es una pregunta difícil para mí. Por supuesto, yo vengo de la izquierda, pero yo acepto plenamente el derecho de las personas que vienen de la derecha para poder resistir y protestar y tratar de cambiar regímenes que quizás puede ser más cerca a una idea izquierda. Habiendo dicho eso, Belarus y yo creo que las personas de la República de China no son particularmente izquierdas o democráticas en ningún sentido que los europeos y los latinos podrían entender. Ahora, mientras yo diría lo mismo acerca del régimen que yo apoyo, quizá el régimen de Bolivia, la forma en que el presidente boliviano fue derrocado, yo creo que era altamente problemático. Por el otro lado, si el gobierno boliviano, el gobierno venezolano, que yo encuentro un poco más aceptable que Belarus o China, tratan a sus propias personas y a sus protestantes con armas, con represión masiva y violenta. Yo tengo que estar de parte de los protestantes, de los protestadores. Al final, el poder siempre está dispuesto de permanecer y siempre contra el cambio. Y para mí un cambio que viene de la gente, que viene de las personas en la calle, aún contra el gobierno o régimen, que ellos no encuentran bien, es totalmente aceptable la forma que yo he tratado con la resistencia y la resistencia, como la resistencia yo mismo durante la dictadura y como un abogado y como teólogo. La resistencia, como yo dijo, es un hecho, no es una obligación. Cuando la gente dice es suficiente, yo creo que nuestra propia obligación, mi propia obligación es apoyarlo, a menos, por supuesto, solamente un coup d'etat. Por ejemplo, lo que sucedió en Chile antes del coup d'etat está organizado, es dirigido, es una forma de derrocar, en este caso, a la izquierda, el presidente de la izquierda, por los intereses de los de afuera. Así que la resistencia en la mayoría de los casos es algo que tiene que ser apoyado si es masivo, si es la gente que dice nosotros, el pueblo, queremos un cambio. Esto para mí es el principio, máximo y mi preferencia ideológico tiene que ser debajo de este principio máximo de resistencia y popular. Yo creo que la lección que quiero dejarles para ustedes hoy en día, y estaría muy feliz de responder a cualquier pregunta, aún a través de correo electrónico, o yo les puedo dar referencias bibliográficos. Yo estaría muy feliz que le entregan mi dirección electrónico a las personas que le interesan estos temas, pero es muy importante de declarar mi solidaridad a los pueblos griegos, al pueblo chileno, que empieza el 18 y que será extremadamente importante en su historia. Nosotros ya hemos pasado por eso y espero, como nosotros los griegos, ustedes también van a ganar al final de este periodo. Thank you very much, Professor. Gracias, Thank profesor. you for your Y answers. muchas It's an gracias honor por to sus have you respuestas. today Es un with honor us. tener con But nosotros esta tarde. first of all, we would like to give you
Primeramente, quiero darles un minuto final para decir algunas palabras a esta actividad o para despedirse. Y solamente para decir que los derechos humanos son demasiado importantes para dejarlo a los abogados. Los abogados son actores principales en los derechos humanos y en los derechos constitucionales. Sin embargo, los derechos humanos existen y son reales o lleguen a ser atróficos si las personas, particularmente ustedes, los jóvenes, los estudiantes, no se levantan y no dicen suficiente es suficiente cuando lo que está sucediendo en los últimos periodos en un país como Chile. Yo creo que para mí fue una excelente oportunidad de hablar con ustedes. He estado en cada residencia principal en los últimos 10 años, en Egipto, en España, Turquía, Brasil, los Estados Unidos y muchos otros lugares. Espero de que las cosas que yo les dije hoy en día, el hecho de que nosotros tenemos el derecho de resistencia, aunque la ley no lo reconoce, les ayudará a creer en lo que están haciendo y les ayudará a salir a las calles sabiendo que ustedes tienen con ustedes el espíritu de la historia y el espíritu de derechos humanos, de moralidad, de la democracia, pero también yo pienso el espíritu de la ley y la solidaridad de las personas en el mundo democrático. Muchas gracias, fue una experiencia maravillosa y espero que pueda verlos cara a cara, en forma física, en alguna parte en el futuro. Muchas gracias, profesor. Ahora les voy a dejar el público con Alejandro, que va a terminar esta actividad. Muchas gracias, Camila. A nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y del Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, CEDID, agradecemos su participación en la conferencia magistral de las segundas jornadas australes de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Agradecemos especialmente al profesor Kostas Dousinas, quien desde Grecia expuso en vivo para nosotros. Y desde Chile, en Valdivia, les invitamos al segundo día de estas jornadas. Mañana, jueves 15, vamos a tener interesantes paneles con los expositores que ustedes poder encontrar en el programa completo que puede acceder en nuestro sitio web www.derecho.watch.cl. En la jornada de mañana, del jueves 15 de octubre, tendremos los paneles Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el panel Derechos de los Pueblos Indígenas. Por la tarde estaremos con los paneles Infancia y Derechos Humanos, Discapacidad y Derecho Penal Internacional. Como ya decía, mayor información y los distintos cupones de inscripción para cada sesión los encontrará en nuestro sitio web, como ya ven en la pantalla. Además, aprovechamos de invitar a todas y a todos a inscribirse a una interesante charla que tendrá lugar este sábado, 17 de octubre, una charla organizada por el CEDID con la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doña Esmeralda Arosemena de Troitiño, en la primera entrega de lo que será el espacio Sesiones Interamericanas. Para mayor información e inscripciones, visite las redes sociales del CEDID, como ya pueden ver. Muy buena tarde a todas y a todos y esperamos vernos y reencontrarnos mañana. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias. Y quiero agradecer al traductor que hizo un excelente trabajo para mí. Lamento no hablar mejor mi español, pero muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Y efectivamente contábamos con la traducción simultánea de primera calidad de nuestra colaboradora, la señora Nancy Rose. Como ya decía, los dejamos invitados para poder seguir mañana con más actividades.